habilitado. Ah, perfecto. Solamente un segundo para que empecemos la grabación aquí y empecemos a transmitir, que nos confirmen que estamos transmitiendo en Facebook. Diego, ¿me podrías confirmar que ya estamos? Adelante. Bueno, perfecto. Estimadas y estimados, vamos a comenzar con la tercera sesión del capitalismo y su intérprete. Y luego de haber pasado por Adam Smith y Karl Marx, vamos a seguir con uno de los padres de la sociología, Maximilian Karl Emil Weber, cuya obra siempre estuvo en un fértil diálogo con Marx, ¿no? Entre otros muchos elementos, Weber aportó con el estudio los diversos tipos de capitalismo, con la comprensión del proceso de racionalización del capital y la relación entre cultura y economía que permiten complejizar la mirada sobre el fenómeno económico. Para profundizar en la obra de Weber, hemos invitado al profesor Octavio Avendaño a darnos una exposición sobre su visión sobre el capitalismo. El profesor Avendaño es sociólogo, es licenciado en Historia y doctor en Ciencia Política, y actualmente es académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Y ha realizado a lo largo de muchos años, ¿no?, el curso de Teoría Sociológica, donde, por supuesto, Weber es uno de los autores centrales. Dentro de las múltiples investigaciones del profesor Avendaño, yo destacaría el libro Sociología, una introducción a los clásicos, Marx, Durkheim y Weber, que escribió junto a los profesores Manuel Canales y Raúl Atria. También su libro, Los partidos frente a la cuestión agraria, 1946-1973, representación de intereses, gradualismo y transformación estructural. Y el libro El sistema político chileno, texto que editó Octavio junto a Carlos Uneus. Como saben, la estructura de esta exposición será de unos 45 a una hora, y las preguntas las podrán ir haciendo a medida que se vaya realizando la presentación por el chat o por Facebook Live. Luego yo, cuando termine la presentación, iré juntando preguntas y se las haré haciendo profesor Avendaño. Octavio, te queremos dar las gracias por estar aquí. Comenzar cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José Miguel, muchas gracias, Dorotea, por esta importante invitación, y quiero extender mi agradecimiento a la gente del Fondo Cultura Económica, que, como les decía anteriormente, es la segunda oportunidad que tengo el agrado de presentar un trabajo sobre Max Weber. La primera vez fue el año 2017, en la que los representantes del Fondo Cultura Económica de Chile me invitaron a exponer y a comentar un importante trabajo que se realizó, que compilaron dos investigadores latinoamericanos que están en Alemania, o que estaban en Alemania y en Norteamérica, sobre cómo se interpreta la obra y se aplica la obra de Max Weber en América Latina. El libro lleva por título Max Weber e Iberoamérica, o Max Weber en Iberoamérica, una voluminosa obra muy sugerente, donde se analizan una serie de temáticas en boga hoy día en la región desde la perspectiva weberiana. Así es que quiero también, además de agradecer a Dorotea y a José Miguel como organizadores de este seminario, extender mi agradecimiento a los representantes del Fondo de Cultura Económica. No sé si están viendo la presentación. El problema es que yo no la veo. ¿Tengo que compartir pantalla entonces? Sí, tienes que compartirla de nuevo. Ahí está. Bueno, desde luego, son varios los temas que se podrían abordar desde la perspectiva weberiana, y varios los análisis y las entradas que podríamos realizar para abordar una obra tan extensa como la de Max Weber, que va desde aproximadamente 1889, desde que publica su tesis, o da a conocer su tesis doctoral, hasta lo que son algunas de sus obras póstumas que aparecen con posterioridad a su muerte, acaecida el año 1920. Dentro de las obras más importantes desde el punto de vista de los estudios del capitalismo, vamos a encontrar Historia Económica General, que aparece en 1923 como obra póstuma, y desde luego varios de los capítulos contenidos en su magna obra Economía y Sociedad, también obra póstuma que
se encarga de editar su esposa junto a sus principales colaboradores. Cuando hablamos de Max Weber, desde luego tenemos que insistir, tal como lo planteaba José Miguel, en que se trata de uno de los padres fundadores de la sociología, como disciplina científica de las ciencias sociales. La obra de Max Weber aparece en un momento de desarrollo de la disciplina y de institucionalización. Justo coincide con el proceso y los avances que se están registrando a nivel de la institucionalización. Ese proceso permite consolidar a la sociología en tanto disciplina científica y autónoma respecto a otras disciplinas del conocimiento y desde luego a otras ciencias sociales. La contribución de Max Weber a este proceso es bastante significativa porque su obra no solamente se expresa en términos teóricos, no solamente se expresa desde el punto de vista de lo que podríamos denominar una sociología de la acción, una sociología comparada, también se expresa en términos metodológicos. Hay una serie de ensayos metodológicos que son publicados y dados a conocer a partir del año 1904 hasta 1916, donde Max Weber está reflexionando sobre la condición y el estatus de las ciencias sociales. Por cierto, el aporte que hace Max Weber a los estudios sobre el capitalismo son notables, bastante significativos, y podríamos decir que cubren gran parte de su trayectoria intelectual. Desde aproximadamente 1889, no por casualidad, su tesis doctoral versa sobre el estudio de las organizaciones económicas en el medioevo hasta su muerte propiamente tal. Desde luego, la temática del capitalismo y los temas relacionados con la sociología económica no son los únicos que Max Weber aborda de manera sistemática a lo largo de toda su vida y de su trayectoria intelectual y académica. Max Weber también realiza importantes contribuciones desde el punto de vista de lo que podríamos denominar una sociología jurídica, realiza importantes contribuciones a nivel de la sociología política, sus estudios sobre dominación, poder, el estudio sobre el Estado moderno, y desde luego el fenómeno de la profesionalización de la política así lo indican. Un interés muy notorio sobre aspectos de orden cultural, el peso que tienen las religiones, tanto en las sociedades modernas como en las sociedades premodernas. Y si pudiéramos, digamos, reconocer las principales etapas dentro de las preocupaciones manifestadas por Weber sobre el capitalismo a lo largo de toda su trayectoria intelectual, diríamos que estas son tres. Digamos, esta tipificación que voy a presentar a continuación no suele ser abordada por quienes se han dedicado a analizar el conjunto de la obra de Max Weber. Estoy pensando en autores tan importantes y algunos neo-weberianos, incluso como Reinhard Bendix, estoy pensando en Gianfranco Poggi, estoy pensando en Gertz y Mills, estoy pensando fundamentalmente en Jeremías Beetham o el propio Anthony Giddens, quienes han abordado de manera sistemática también, pero el conjunto de la obra de Max Weber para tratar de dar cuenta de las principales dimensiones para poder caracterizar su trayectoria, pero sin detenerse de manera específica en estas tres etapas que presento a continuación y que tienen que ver con el interés manifestado por Max Weber sobre el capitalismo. La primera etapa comprendería desde 1892 a 1897, una vez que Max Weber no solamente ha presentado su tesis doctoral el año 89, sino que también su tesis de habilitación, que es conocida con el título en español de Historia Agraria Romana. Una importante obra donde utiliza las fuentes del derecho romano para analizar la evolución de la propiedad, principalmente la propiedad agraria, desde la antigüedad en adelante. Hay una etapa posterior a esas dos importantes obras o a esos dos importantes hitos que va desde 1892 a 1897. En esta etapa, Weber participa como
una suerte de investigador asociado de la Asociación de Política Social del gobierno alemán de la época, que decide llevar a cabo un importante estudio para analizar las características de la estructura social y de la estructura económica, sobre todo en la zona oriental de ese país. La Asociación de Política Social es una suerte de Ministerio de Desarrollo Social o de Ministerio de Planificación Económico-Social, dependiendo del país latinoamericano en el que nos situemos en la actualidad. En Chile diríamos una suerte de Ministerio de Desarrollo Social. Hace 20 años habríamos dicho Ministerio de Planificación Nacional, Mideplan, equivalente a ese tipo de organismos, donde Max Weber además tiene la oportunidad de aplicar e interpretar encuestas que realiza este organismo y al mismo tiempo aplicar sus propias encuestas. Fruto de este trabajo de investigación que va a cubrir desde el año 92 y 97, vamos a encontrar una serie de publicaciones pequeñas sobre la situación de los campesinos y de los trabajadores agrícolas al este del río Elba. Esos estudios se van a complementar con algunas reflexiones sobre el proceso de construcción de la nación alemana, dado a conocer también en esa etapa. Son muy pocas, prácticamente inexistentes, las ediciones en español de las obras que se han dado, que Max Weber desarrolla en esta primera etapa. La mayoría de ellas han llegado vía sus intérpretes y en algunos casos han sido publicadas al inglés, al italiano, desde luego en alemán, al francés, pero se carece de una traducción al español. La segunda etapa coincide con el impacto que trae consigo, digo impacto porque no solamente irradia dentro de Europa y dentro de Alemania en particular, sino que es una obra que inmediatamente se comienza a difundir en el contexto académico de Norteamérica. Me refiero a La ética protestante y el espíritu del capitalismo. De hecho, en 1904, Max Weber va a recibir una invitación para promover esta obra en el contexto norteamericano. Y es fundamental esta obra porque establece una separación respecto de la primera etapa. En la primera etapa, Max Weber incorpora por primera vez aspectos de carácter sociocultural para analizar el comportamiento de los principales agentes económicos. E incluso incluye, sobre todo en las encuestas que él aplica, variables psicosociales. De manera que intenta ir más allá de el materialismo predominante en algunas interpretaciones, o lo que es en ese entonces el predominio de la concepción materialista de la historia, que pone el acento en otros aspectos que tienen que ver con el proceso productivo. Acá el acento está puesto en los factores socioculturales e incluso en factores de orden psicosocial. En la ética protestante, el énfasis en los factores socioculturales se acentúa porque se incorpora una reflexión sobre los procesos de racionalización y se vincula el desarrollo del capitalismo a estos procesos de racionalización, dentro de los cuales existe una importante contribución de la ética calvinista o de la versión calvinista de las religiones protestantes, que promueven una nueva ética respecto del comportamiento económico o respecto de cómo asumir la acción económica y sobre todo la labor de tipo productiva. Hay un vínculo bastante estrecho entre el peso que tiene la religión protestante y sobre todo en la versión calvinista y el desarrollo económico, como muy bien lo demuestra Max Weber en esta importante obra. Podríamos decir que esta obra y lo que el énfasis que pone Max Weber en los procesos de racionalización se extienden hasta 1915 aproximadamente. 1915, época en la cual da a conocer una voluminosa obra destacada por la aplicación del análisis comparativo y sociohistórico eh, eh, bajo el título de Sociología de la Religión, donde nuevamente vuelve a
abordar aspectos que tienen que ver con la racionalización y los impactos que ese proceso de racionalización tiene a nivel de, el desarrollo económico. Y la tercera etapa va desde la publicación de de estos 4 volúmenes de la sociología de la religión hasta sus obras póstumas, donde podríamos decir que no solamente el desarrollo del capitalismo se vincula a los procesos de racionalización, sino que asume Weber que el desarrollo del capitalismo, así como otras consecuencias que trae consigo el proceso de racionalización o los procesos de racionalización, podríamos decir, forman parte del destino de Occidente, de los países occidentales, del destino definitivo que van a atravesar los países occidentales. Ahí es donde aparece la metáfora de la jaula de hierro, es decir, el peso que tienen los procesos de racionalización y los procesos de burocratización en fenómenos como el desencanto del mundo o la pérdida de sentido. En tal sentido, podríamos decir que, al igual que en la segunda etapa, el desarrollo del capitalismo forma parte de procesos más globales, desde luego, siempre vinculados a el aporte y el peso que tienen los factores socioculturales. Una breve reseña biográfica de Max Weber para quienes no son sociólogos, dado que esto nos permite, entre otras cosas, dimensionar la magnitud de la obra de Max Weber y al mismo tiempo comprender su marco interpretativo, la complejidad de ese marco, de ese marco interpretativo. Desde luego, existe desde muy temprano en Max Weber una preocupación por una diversidad de temas, desde temas económicos, temas de tipo jurídico, temas que tienen que ver con fenómenos socioculturales o religiosos, o relacionados con la política, los partidos, entre otros, la profesionalización de la actividad política dentro de los temas más importantes. Max Weber nace en torno a 1864 en la ciudad de Erfurt, es hijo de un jurista vinculado a sectores liberales alemanes. De hecho, participa como parlamentario en la época de Bismarck, representando a uno de los partidos u organizaciones liberales existentes en la Alemania de ese entonces. Y dentro de las primeras obras, como les decía anteriormente, destaca este estudio que realiza sobre las organizaciones del comercio en el medioevo y que Max Weber presenta como tesis doctoral. En segundo término, destacaría su tesis de habilitación que se publica a diferencia de la otra y se difunde al punto de ser publicada en español. Existe una importante edición de Acal sobre la historia agraria romana, en base a los estudios que Max Weber realiza sobre derecho romano y también en base a lo que ha sido la gran influencia ejercida por uno de los más importantes juristas alemanes de la época, Theodor Mommsen. Posteriormente, desde luego, habría que destacar alrededor de 4 a 5 ensayos o 4 o 5 informes que Max Weber publica como consecuencia de las investigaciones que realiza en este periodo como miembro de la Asociación de Política Social. Es algo, o resulta algo interesante y esto a mí me gusta planteárselo a los estudiantes de sociología que tienen muchas veces la visión de un Max Weber dedicado fundamentalmente a la teoría, como alguien que prácticamente deriva de un ejercicio de carácter filosófico a una elaboración más sistemática, incorporando elementos de las ciencias sociales. En realidad, Max Weber también es el resultado de las investigaciones, de los trabajos en terreno que tiene la oportunidad de realizar entre 1892 y 1897. Su obra, en ese sentido, su pensamiento, su esquema interpretativo y teórico, es consecuencia de esta importante fase donde se dedica a realizar trabajos de producción de información empírica que
dicho sea de paso, resultan bastante útiles desde el punto de vista de la política social o de la intervención que el gobierno de la época decide llevar a cabo a nivel de la política agraria, la política económica, la política comercial en general, debido a que muchos de estos muchos de los problemas que enfrenta la zona oriental de Alemania son consecuencia de la inserción un tanto desventajosa que tiene Alemania en comparación, a nivel del comercio internacional, en comparación con países como Rusia o países como Estados Unidos en esa época, en ese entonces. En paralelo, Weber desde 1891 comienza a desarrollar en adelante una carrera académica bastante exitosa, bastante vertiginosa, y que se va a expresar en diferentes centros académicos alemanes, muchos de ellos de bastante prestigio a nivel no solamente de Alemania, sino que de Europa en general, como la Universidad de Berlín, la Universidad de Freiburg o la Universidad de Heidelberg. El año 1896, donde recibe o se convierte en catedrático titular. Sin embargo, en este periodo, Max Weber se ve afectado por una severa depresión que lo va a tener fuera del mundo académico, que lo va a obligar a marginarse del mundo académico por alrededor de 7 años prácticamente. Se recupera y retorna recién el año 1893, cuando da a conocer su obra La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Esta depresión lo va a acompañar gran parte de su vida y va a tener que convivir, combatir permanentemente esta tendencia depresiva que va a afectar su personalidad y que va a afectar también su vida incluso familiar y de pareja. Sin embargo, hay un hecho que vale la pena destacar de todo lo que va a ser el proceso de recuperación de esta depresión entre 1896 y principios del siglo XX, 1901, 1902. Durante todo ese periodo, y como parte de las recomendaciones que se le realizan para su recuperación, Max Weber se dedica a viajar dentro de Europa y principalmente hacia la península itálica. Y en ese periodo, Max Weber se dedica de manera casi espontánea y al mismo tiempo como si fuera un aficionado a recopilar información de las abadías que visita o de los lugares en los cuales existían abadías, iglesias y que conservaban importantes archivos. Se da el lujo de realizar toda esa recopilación que le va a servir en parte para llevar a cabo el proyecto de elaboración de la ética protestante, pero sobre todo para llevar a cabo posteriormente, le van a servir de insumos para su sociología de la religión. En 1903, como les decía, se produce uno de los hitos más importantes dentro de su carrera y trayectoria intelectual, que es la publicación de La ética protestante y el espíritu del capitalismo, que va a rápidamente ser difundida, incluso le va a permitir a Weber recibir una invitación de la Asociación Americana de Sociología, quien lo invita a dictar y a promover su obra, específicamente la ética protestante, pero también parte de lo que era hasta ese entonces la sociología de Max Weber. Son diversas las obras que Max Weber va a ir publicando a lo largo de su vida y variados los temas al mismo tiempo. Podríamos hablar de la política como vocación, podríamos hablar de la ciencia como vocación, podríamos mencionar los ensayos metodológicos, podríamos mencionar los estudios sobre las sociedades agrarias en las civilizaciones de la antigüedad, podríamos hablar también de otros trabajos relacionados con sociología de la religión, trabajos en el ámbito de la metodología y desde luego su tratado de sociología que se publica de manera póstuma, Economía y Sociedad. La preocupación por el poder a propósito de los aspectos económicos también está presente. Y hay una vinculación, así como hablamos de los factores socioculturales, también la relación de poder subyace muchas veces
a la acción económica, subyace muchas veces a los procesos de intercambio o simplemente a las relaciones asimétricas que se configuran al interior de los mercados o en los diferentes mercados. Y por último, dentro de lo que es este breve recorrido y breve reseña intelectual, diría que hay una especial predilección por el conocimiento histórico que le permite a Max Weber llevar a cabo de manera permanente estudios comparados. Gran parte de los trabajos y estudios de Max Weber se basan en la comparación y en la construcción de tipos ideales. Eso lo vamos a reconocer en diferentes obras. Habla de los tipos, realiza una tipificación de las estructuras sociales, realiza una tipificación de las religiones, realiza tipificaciones de formas de Estado, realiza tipificaciones sobre los partidos, y al mismo tiempo una sociología comprensiva, que trata de ir más allá del esquema que ha impuesto el positivismo y el énfasis en la explicación que impone la relación causa-efecto que impone el positivismo. Acá más bien se apuesta por una interpretación más probabilística o que toma también el carácter de una sociología comprensiva. Desde luego, una síntesis de todo lo que es el resultado de una síntesis de todo aquel debate que se viene dando en las ciencias sociales alemanas desde la segunda mitad del siglo XIX y que incluye autores tan importantes como Dilthey, Rickert, Windelband, entre otros. Respecto al interés inicial por el capitalismo, ya he señalado que una de las obras o uno de los hitos más importantes son aquellos estudios muy poco conocidos respecto de la situación de los trabajadores agrícolas al este del río Elba. Y sin embargo, podríamos decir que son obras o son trabajos que aportan una gran cantidad de antecedentes que incluso podrían tener aplicabilidad en la actualidad, porque Weber logra combinar una serie de aspectos que tienen que ver con lo que genera la diferenciación entre las estructuras sociales y productivas, lo que significa la presencia de la gran propiedad, lo que significa el dinamismo de la producción interna a partir de la inserción en el mercado internacional por parte de Alemania, desde luego también el peso de la actividad bursátil, lo que significa el fenómeno de la especulación, las relaciones de poder, el fenómeno de la migración. Fíjense bien en esto, el fenómeno de la migración, el impacto de la migración y la presión de los grupos nacionalistas frente a la migración, sobre todo polaca o proveniente de los países del este de Alemania, de la zona oriental europea, en ese periodo. De manera que hay aquí una reflexión muy interesante, muy útil, que podríamos decir está plenamente vigente. ¿Qué es lo que ocurre en este periodo? Voy a hacer voy a intentar una breve síntesis para que se entienda el aporte que va a realizar Max Weber dentro de lo que es la primera etapa de los estudios sobre el capitalismo. Lo que está ocurriendo en Alemania, desde luego, es que se trata de una sociedad que está en desventaja en comparación con el resto de los países de Europa Occidental, en comparación con Francia, con los Países Bajos, con Inglaterra, Suiza. Observamos que Alemania, hacia 1890, es un país todavía atrasado, un tanto postergado, sobre todo en la zona oriental. Ha existido un importante desarrollo y proceso de modernización desde la época de la unificación, pero ha sido un proceso de desarrollo que ha sido impulsado por el Estado prusiano, lo cual no ha impedido que quede todavía una zona bastante postergada como es la zona oriental. Esto la deja a Alemania en una situación bastante desventajosa en comparación con otros países de Europa. Y eso es lo que ocurre en torno a 1890 a propósito de el aumento de la competencia en el comercio internacional por la producción y el comercio del trigo.
Alemania es incapaz de competir con el trigo que se produce en la zona de Rusia o en Norteamérica. Y eso va en desmedro de la producción local, porque una parte importante del trigo se comienza a importar. Se comienza a importar por el precio inferior respecto del trigo que se produce en Alemania. O a partir de ese entonces se comienza a hablar de el impacto de la especulación bursátil, que hace reducir los precios a nivel local, facilitando el ingreso masivo de producción agrícola importada o proveniente de otros países, tanto de Europa como en este caso de Norteamérica. Por otra parte, vamos a encontrar de que los grandes terratenientes comienzan a presionar por medidas de tipo proteccionista, para poner freno a freno a este ingreso masivo de productos importados. Otra forma de reaccionar es intensificando la producción. Se comienza a intensificar la producción, lo cual genera un fuerte flujo migratorio, sobre todo proveniente de fuera de Alemania. Ese flujo migratorio genera una inmediata reacción por parte de los grupos nacionalistas, quienes le exigen al gobierno de la época que intervenga, que ponga coto, que ponga atajo a esta situación derivada de la especulación bursátil, por un lado, y derivada también de los efectos que trae consigo la migración, porque aumenta de manera considerable el número de trabajadores migrantes provenientes de países orientales, europeos, pero orientales, de la zona oriental de Alemania, en desmedro de los propios trabajadores alemanes. Es frente a esta situación que Max Weber tiene la posibilidad de integrar este equipo que se constituye al interior de la Asociación de Política Social, llevando a cabo un importante estudio que permite caracterizar la existencia de dos Alemanias. Se habla de la Alemania oriental, la Alemania ubicada al este del río Elba, atrasada, postergada, donde se mantienen incluso relaciones o resabios de carácter feudal. El feudalismo en Alemania o las relaciones de carácter feudal se mantuvieron hasta avanzado el siglo XIX, y por otro lado, una Alemania occidental que se moderniza a pasos agigantados, que experimenta un proceso de desarrollo del capitalismo industrial, que a nivel de la estructura agraria genera importantes modificaciones, como el predominio de la mediana propiedad agrícola, una forma de propiedad mucho más rentable, mucho más productiva que la gran propiedad y que el minifundio que predomina en la zona oriental. Si pudiéramos establecer una comparación con América Latina, diríamos que es más o menos el mismo tipo de fenómenos que se puede reconocer en la estructura agraria de la mayoría de los países latinoamericanos hacia fines del siglo XIX hasta aproximadamente la década del 60, en torno a lo que la CEPAL en algún momento denominó el complejo latifundio-minifundio. Es esa la situación que se está registrando y constatando en Alemania. Esto se puede graficar de la siguiente forma. Lo que encontramos en la zona oeste o en la zona occidental es el predominio de los medianos productores, una baja presencia de trabajadores asalariados, en comparación con la zona oriental, donde predominan las grandes haciendas y las pequeñas propiedades, coexistiendo con esta gran hacienda. Y al mismo tiempo una gran cantidad de trabajadores asalariados, lo cual genera una serie de consecuencias, en términos económicos sociales. La condición de los trabajadores agrícolas en la zona oriental es una condición que podríamos denominar pauperizada, que contrasta desde luego con la realidad que poseen los sectores populares en la otra Alemania o en la zona occidental, y al mismo tiempo los pequeños y medianos productores en esa zona del país europeo. Digamos, el esquema interpretativo que va a utilizar Max Weber, producto de los estudios que lleva a cabo
en Alemania se expresan de esta forma. Hay un plano macro que tiene que ver con el desarrollo de una agricultura intensiva y los efectos que está generando el comercio internacional que motiva la migración. Y el plano micro, que es muy interesante porque aquí aparece el factor de carácter sociocultural, la crisis de la dependencia servil y que se va a reconocer principalmente en dos categorías laborales muy importantes en la zona oriental, donde también aparece la decisión de migrar. Es decir, se está de todas maneras afectando aquella relación de dependencia de carácter semifeudal que todavía coexistía o se mantenía en esta importante zona. Habría que destacar, dentro de las categorías laborales existentes en la zona oriental, la presencia, y en esto la coincidencia con la gran hacienda latinoamericana es bastante espectacular, eh, la existencia de trabajadores permanentes, algo parecido al sistema de inquilinaje, porque es el trabajador y su familia, que dependen principalmente de estas grandes haciendas controladas por los llamados Junkers o terratenientes alemanes. Muy conservadores, muy autoritarios, con una mentalidad incluso prusiana, militarista, en toda su magnitud. Y por otro lado, la presencia de trabajadores estacionales. Eh, estas dos categorías dan cuenta de un régimen contractual completamente distinto y al mismo tiempo dan cuenta de un comportamiento en este tipo de trabajadores que es completamente distinto. Porque los trabajadores permanentes son permanentes porque optan en definitiva por la seguridad y sobre todo por la seguridad de su familia. Mientras que los trabajadores estacionales están dispuestos a correr riesgo, están dispuestos a aceptar la incertidumbre que genera a veces la movilidad del mercado o los vaivenes que se van a generar en el mercado laboral, antes que aceptar la subordinación ante el gran terrateniente o ante el yanker. Evitan a toda costa en caer en una dependencia, digamos, con la gran hacienda. Prefieren la inestabilidad, prefieren la incertidumbre frente digamos, la seguridad que logran a costa de su autonomía familiar e individual que alcanzan, digamos, los trabajadores permanentes, los trabajadores estables o que reciben un contrato anual al interior de las grandes haciendas. Esto le permite a Max Weber comenzar a reconocer que existen factores socioculturales que son mucho más decisivos que aquellos factores que tienden a ser destacados sobre todo desde la perspectiva del materialismo histórico. ¿Qué es lo que está promoviendo por primera vez Max Weber acá? Es la necesidad de un marco interpretativo distinto, que es el que va a aplicar finalmente en 1903 o antes de 1903, cuando lleva a cabo su proyecto que desemboca en la publicación de La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Es una interpretación no materialista o que no pone el acento en aquellos aspectos que sí destaca el materialismo histórico. Pone el acento más bien en la importancia que tiene la sensación de inseguridad o la búsqueda de la seguridad, la búsqueda de la certeza, vale decir, en elementos y en la dimensión subjetiva y en el uso de factores psicosociales principalmente. Ahora, en este periodo se da la coincidencia de que la discusión sobre el problema agrario en la zona oriental en Alemania deriva hacia una discusión sobre el problema bursátil, porque se le atribuye a la actividad bursátil el ser, el ser responsable de lo que está ocurriendo en la zona oriental de Alemania. Pero Max Weber, eh, eh, quien también realiza un importante estudio y bastante detallado sobre el funcionamiento de la bolsa, se da cuenta de que hay otro tipo de aspectos que no se consideran. Se da cuenta que el agente bursátil se caracteriza en comparación con otros agentes económicos por adoptar una
estrategia mucho más racional para poder enfrentar el quehacer cotidiano de la actividad bursátil. Dicho sea de paso, una actividad que implica enormes riesgos y enorme incertidumbre. Dice Max Weber, interesante observar lo que está ocurriendo ahí, porque además se trata de un mercado que en el caso alemán está todavía en formación, el mercado de tipo bursátil. Es interesante lo que está ocurriendo allá, más allá de los efectos, en ese contexto, más allá de los efectos que trae consigo la especulación de tipo bursátil, a nivel del comercio y cómo eso puede afectar la realidad y la condición de ciertos productores, es importante porque ahí hay un tipo de racionalidad sustentada principalmente en el cálculo, en la calculabilidad que es necesario tener en cuenta. En el fondo, este estudio le permite a Max Weber contar con una serie de antecedentes, porque, por un lado, diríamos, logra reconocer que es fundamental incorporar, a diferencia de lo que ha hecho el materialismo histórico, los factores psicosociales y sobre todo socioculturales. Es importante tomar en cuenta lo que significa la racionalidad económica, sobre todo aquella racionalidad que logra asumir el agente bursátil y desde luego también logra advertir lo que significa el capital financiero respecto de los sectores productivos, o lo que puede generar el capital financiero cuando éste deviene o adquiere mayor supremacía respecto de aquel capital que normalmente se utiliza en el ámbito de la producción. En otras palabras, Weber también advierte, como ya el propio Marx lo había constatado, respecto de esta diferenciación que se va a producir y de esta supremacía entre el capital financiero y el capital que maneja el resto de los agentes productivos en general. A partir de esta constatación, desde luego, los estudios que se llevan a cabo en adelante ponen el acento principalmente en los factores de carácter sociocultural y ponen también el acento en lo que podríamos denominar lo que significa la racionalización eh, o determinados elementos que son propios de la racionalidad en la actividad económica. El énfasis va a estar puesto en ese ámbito, principalmente en la interpretación que va a realizar Weber respecto del capitalismo. Y es aquí donde es bastante conocida esta apuesta que hace Max Weber por lograr plantear una concepción alternativa al materialismo histórico predominante o vigente durante este periodo, coincidiendo con otros autores que están explorando con un esquema interpretativo de la misma característica, como va a ocurrir con los estudios de Werner Sombart, principalmente el burgués, que prácticamente se da a conocer en la misma época en que se da a conocer la ética protestante y posteriormente el lujo y capitalismo por parte del mismo Sombart. Muchos han señalado y han planteado que hay una influencia decisiva en Sombart en el pensamiento y en la interpretación que va a realizar Weber respecto al capitalismo. En realidad, se trata de autores que desarrollan sus planteamientos respecto del capitalismo, del estudio del capitalismo, prácticamente de manera paralela. Hay una influencia, pero es una influencia que no es decisiva para Weber desde el punto de vista formativo. No es equivalente Sombart para Weber que la influencia que recibió de Dilthey o que recibió en el caso del derecho y la ciencia jurídica, de Theodor Mommsen. Es una influencia que va más bien a la par, porque son obras que están prácticamente desarrollándose de manera paralela. Es en el fondo la emergencia de un paradigma que tiende a ser compartido en lo que respecta a la interpretación del capitalismo. Recordemos que Sombart es uno de los importantes historiadores del capitalismo en esta época y uno de los autores más leídos en esta misma época, mucho más que, desde luego, mucho más que Max Weber, es mucho más conocido que Max Weber en este periodo. Ahora,
muchos plantean que acá se produce una ruptura tajante con lo que viene planteando el materialismo histórico y sobre todo el análisis de Marx sobre el capitalismo moderno. Pero en realidad lo que observamos y vamos a tener oportunidad de ir destacando es que hay complementariedad. No se trata de esquemas estrictamente contrapuestos, sino que más bien esquemas que se pueden complementar. Y al mismo tiempo podríamos decir que hay analogías que son compartidas. Lo vamos a ver respecto de lo que significa el estudio del capitalismo desde la perspectiva, digamos, de la influencia que ejerce la ética calvinista. Otro rasgo que llama enormemente la atención y que se ha prestado para interpretaciones bastante erróneas es el uso genérico que hace de la noción de capitalismo. Pero esto no quiere decir que Weber, siendo un maestro en el arte de la definición conceptual y en el arte de las clasificaciones, se quede con una concepción genérica, aplicable a cualquier época histórica. Efectivamente, Max Weber tiende a utilizar y a darle un uso genérico en diferentes ocasiones a la noción de capitalismo. Eso lo lleva a plantear de que existen formas de tipo capitalista antes de la época moderna o antes de la modernidad. Existen formas capitalistas que se pueden reconocer en el medioevo, que se pueden reconocer en la antigüedad, en torno al comercio que se genera entre los pueblos del Mediterráneo. Se puede reconocer capitalismo en civilizaciones como la China, en India. Se puede reconocer un tipo de capitalismo que antecede incluso al capitalismo de la modernidad o al capitalismo moderno propiamente tal. No obstante, ese capitalismo, a juicio de Max Weber, tiene características completamente distintas al capitalismo moderno en estricto rigor. Ese capitalismo es definido como un capitalismo de corte irracional. Ese capitalismo se basa fundamentalmente en el espíritu de aventura, se basa fundamentalmente en el pillaje, se basa fundamentalmente en la especulación, pero que carece de un marco regulatorio, que impida, entre otras cosas, o que permita contrarrestar los riesgos, entre otras cosas. Ese capitalismo se puede reconocer incluso en los conquistadores españoles. Ese capitalismo subyace a la gesta digamos, de Cortés o de Pizarro en el marco de la conquista americana, pero tiene una condición completamente distinta al capitalismo moderno, porque el capitalismo moderno se sustenta sobre bases eminentemente racionales, desde la perspectiva de Weber. Y no solamente se expresa y se sustenta a través de los procesos de racionalización, también se expresa a través de la configuración de ciertas instituciones que hacen posible la generación de una mayor rentabilidad, de una mayor productividad, que es lo que muchas veces preocupa a los economistas en este periodo, sobre todo pensando en los problemas que ha tenido la sociedad alemana o los problemas que tienen o más bien las diferencias que se producen entre los países avanzados desde la perspectiva del desarrollo del capitalismo ubicados en la zona occidental europea y en Norteamérica respecto de la zona oriental europea y respecto también de otras regiones no europeas, de otros territorios y regiones no europeas. El capitalismo, además de ser un capitalismo que se sustenta sobre bases racionales, es un capitalismo que se lleva a cabo a través de una institución conocida con el nombre de empresa, donde se organiza la actividad productiva, se racionaliza la actividad productiva y al mismo tiempo se produce un hecho bastante relevante, la subordinación del trabajador asalariado. En la empresa, o podríamos decir, la empresa contribuye a la sujeción del trabajador y a la subordinación del trabajador. Junto con, desde luego, permitir
llevar a cabo el proceso y la actividad económica en función de la lógica del cálculo, de la planificación racional que permita maximizar la producción, maximizar las utilidades. Y es aquí donde podríamos hacer el primer parangón respecto de Marx, porque lo que está indicando Max Weber es muy parecido a lo que Marx analiza por primera vez en los manuscritos económicos filosóficos del año 1844, cuando habla de el fenómeno de la enajenación y cuando habla al mismo tiempo de los resultados, de los impactos que trae consigo la división del trabajo. ¿Qué es lo que dice Marx? Se produce un fenómeno que él denomina de enajenación o alienación, dependiendo de la traducción, que se expresa de dos formas. Una enajenación respecto del trabajo propiamente tal, dado que el trabajador asalariado no es quien organiza y define las condiciones del proceso productivo, y por otro lado, una enajenación respecto del producto. Lo que se produce y todo lo que el trabajador genera, desde luego, no pasa desde el punto de vista de su toma de decisiones respecto de cuál va a ser el destino de esa producción o de ese producto. Se genera lo que Marx denomina la alienación en relación al trabajo y en relación al producto. Fenómeno que posteriormente va a reafirmar cuando Marx en el tomo primero del Capital analice el fenómeno del proceso del trabajo, donde nuevamente dé cuenta de una situación de subordinación con estas mismas repercusiones. En tal sentido, vuelvo a repetir, aquí hay una analogía, pero bastante notable y bastante significativa respecto de un fenómeno que ya había descrito Marx en torno a 1844 y en torno a 1866, respecto de lo que significa la empresa y sobre todo lo que significa la subordinación de el trabajador, la sujeción y la subordinación de los trabajadores a quienes controlan y detentan el capital. Este esquema nos permite rápidamente dar cuenta de lo que significa el capitalismo racional, también denominado moderno, industrial, occidental, burgués. ¿Por qué occidental? Porque el tipo de racionalización que hace posible este desarrollo solo se puede reconocer en el occidente europeo y en Norteamérica. Básicamente es un tipo de racionalidad que ha hecho posible el progreso científico y técnico, que ha hecho posible un tipo de arquitectura, un tipo de derecho que no se reconoce en ningún otro contexto que no sea el contexto de los países más avanzados de la Europa de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Por ende, el capitalismo racional tendría estas características en comparación con el otro capitalismo irracional. Capitalismo especulativo, capitalismo de derroche, capitalismo también de explotación o de sobreexplotación, capitalismo de despojo. Ese capitalismo es irracional, es un capitalismo que fácilmente podemos reconocer a nivel en lo que fue el proceso de conquista en el continente americano. Respecto al capitalismo racional y moderno, que viene analizado en dos importantes obras, tanto en la Ética protestante como en la Historia económica general, eh, eh, hay un énfasis acá distinto al énfasis que colocaba Max Weber en la década de 1890, que es un énfasis en lo que él denomina el espíritu del capitalismo, a propósito de esta comparación que podemos hacer con la obra de Werner Sombart. En El burgués de Werner Sombart también hay un capítulo o una parte de la obra dedicada a describir el nuevo espíritu de la vida económica, que es el del capitalismo, el que subyace a la producción de tipo capitalista. Y este espíritu del capitalismo que implica fundamentalmente una actitud, un comportamiento distinto respecto de cómo se concibe la producción y el trabajo,
proviene en gran medida del aporte que hace la ética protestante, fundamentalmente la ética calvinista, porque no lo encontramos en Lutero o en el resto de las religiones protestantes, pero sí lo encontramos en el calvinismo. En el calvinismo existe, como consecuencia de la doctrina o de la idea de predestinación, una forma de sacralización de la vida que está destinada a consagrar el trabajo. No se tiene certeza respecto de la salvación, pero se debe actuar como si se tuviera la certeza. Por ende, se consagra la vida individual a la actividad económica, a la actividad productiva. Y se rechaza de plano todo lo que es el espíritu licencioso, el derroche, principalmente, el ocio, el ocio. El tiempo adquiere importancia, adquiere relevancia porque el tiempo también es un factor decisivo en el ámbito de la producción. Esto se va a ver reflejado dentro de la ética protestante en el famoso libro de máximas de Benjamin Franklin, que es de aproximadamente 1736, siglo XVIII, en Norteamérica, donde plantea una serie de patrones conductuales que se deben seguir. Como consecuencia de la ética calvinista, pero como consecuencia también de cómo ese patrón conductual debe ser aplicado y debe estar estrechamente relacionado con la actividad de tipo productiva. Es aquí donde aparecen frases como el tiempo es oro, el dinero es fértil y productivo, es importante cumplir los compromisos, sobre todo cuando se trata de compromisos de tipo financiero, porque el agente o el acreedor va a confiar en aquel que cumple a tiempo respecto de quien no cumple o no sabe cumplir la palabra y el compromiso. De manera que hay aquí una serie de frases que son una suerte de decálogo, patrón conductual que debe seguir aquel adherente a la religión de tipo calvinista y que tiene un correlato directo con lo que podríamos denominar el comportamiento económico fundamentalmente. Es un tipo de comportamiento que pone énfasis en lo ascético, en el trabajo, en la dedicación sistemática al trabajo y a la producción, y que desde luego cuestiona cualquier exceso desde el punto de vista del consumo o de aquellos ingresos que se obtienen como consecuencia del trabajo y de la producción, la vida licenciosa y el ocio. A partir de acá también se observa que Weber considera que el capitalismo de empresa logra ser parte de aquellos destinos históricos que está experimentando y va a experimentar Occidente, el Occidente europeo principalmente. Aquello que deriva principalmente de los procesos de racionalización. Los procesos de racionalización están, digamos, penetrando en todos los ámbitos de la vida social. En todos los ámbitos de la vida social se observa una racionalización creciente, así como, y como consecuencia de esa racionalización, el predominio de la cultura secular, el desplazamiento de las concepciones más tradicionales o de las cosmovisiones más tradicionales, el desplazamiento de aquellas prácticas sustentadas fundamentalmente en la tradición y en la costumbre. Esto influye a nivel de todos los ámbitos de la vida social, pero hay ámbitos donde la racionalización adquiere mayor concreción. El Estado, el funcionamiento del Estado, el funcionamiento de la empresa o de la industria y el funcionamiento incluso de los partidos, porque tanto el Estado como la empresa, industria y los partidos
logran configurar internamente estructuras organizativas altamente complejas, que se basan fundamentalmente en una adecuada división de roles y funciones y al mismo tiempo en la incorporación de la lógica del cálculo y de la planificación. El Estado debe asumir esa lógica para poder administrar los recursos. La empresa para poder maximizar sus utilidades y los partidos para llevar a cabo acciones estratégicas que les permitan, entre otras cosas, alcanzar el poder o participar de su distribución. Ahora, este capitalismo de empresa, en términos concretos, se expresa en la matematización del conocimiento, y una matematización que va más allá incluso del conocimiento, que pasa a ser parte de lo que podríamos denominar las orientaciones de la acción individual. La acción comienza a nivel individual, comienza a estar influenciada por este tipo de razonamiento, por este tipo de lógica. Un razonamiento y una lógica que lleva al individuo a lograr anticipar los efectos y las consecuencias de una determinada acción, de una determinada decisión. Esto, a nivel del comportamiento y la actividad económica, es fundamental. Y junto con ello, lo que podríamos denominar una lógica mucho más empiricista, fundada en la experimentación y la comprobación. En la experimentación y la comprobación. Vuelvo a repetir que esto no se da solo a nivel del conocimiento, sino que es algo que comienza a penetrar a nivel de los distintos ámbitos de la vida social. Podríamos decir, en la organización de la vida cotidiana, en los procesos de interacción, en lo que Habermas va a denominar posteriormente la colonización del mundo de la vida, por parte del sistema. La racionalidad instrumental penetrando e influyendo a nivel de los procesos de interacción entre los individuos, la instrumentalización de las relaciones intersubjetivas, entre otros aspectos. Y desde luego en un afán por el control, por la dominación, por el control, la dominación de los recursos naturales, por el control y la dominación de la naturaleza en su conjunto y también el control y la dominación de otros individuos. En el marco de este proceso, la irracionalidad se racionaliza, se convierte en razón, de acuerdo a lo que observamos en Max Weber. Hay otra distinción que vale la pena destacar, ya entrando de lleno a la racionalidad del capitalismo moderno. La distinción entre racionalidad formal y racionalidad material. La racionalidad formal es aquella que se expresa en términos valóricos, en la cual subyace la idea de calculabilidad, pero que entra en contraposición con algunas cosmovisiones y concepciones más tradicionales. En definitiva, implica un cambio a nivel de los valores y a nivel de los patrones culturales. Esta racionalidad se denomina racionalidad formal. Esta, en términos más concretos, se expresa fundamentalmente en el énfasis que se pone en el disciplinamiento laboral y en aquello que destaca Max Weber respecto de la racionalidad que existe en Occidente y que no existe en otras zonas del planeta. Lo que ha llevado a que Occidente presente un desarrollo cultural y material superior a el resto de cualquier región del planeta. El derecho, la actividad económica, la ciencia, la tecnología. Todo esto consecuencia del avance de esa racionalidad formal. Y que Weber dice, a pesar de que la cultura musulmana aportó con las primeras universidades incluso, o con importantes centros de producción de conocimiento, la lógica y el uso de ese conocimiento no se compara con el que se da en Occidente. Pero existe otra racionalidad, que es la racionalidad material, y que es la que permite generar condiciones, las condiciones.
las mismas condiciones que se destacan en Occidente, pero desde el punto de vista económico y productivo. Y esta racionalidad material se va a expresar en una serie de condiciones absolutamente necesarias y fundamentales para el desarrollo del capitalismo, partiendo por la presencia de un trabajo o de trabajadores formalmente libres, trabajadores que se logren emancipar de aquella dependencia tradicional de carácter feudal, y que, en otras palabras, decidan explorar en el mercado. La presencia del trabajador económicamente libre es fundamental porque de eso va a depender la organización del proceso productivo. De manera que aquí hay una condición que deriva de esa racionalidad denominada material. Desde luego la empresa. La empresa como estructura productiva altamente racionalizada, muy diferente a otras formas de organización que se conocieron en el pasado, como los gremios, en el medioevo, las corporaciones, la empresa moderna, sustentada principalmente en la lógica del cálculo y de la planificación. Luego, junto con la empresa, hablaríamos de la presencia del empresario, o en términos actuales de la figura del emprendedor, o en términos schumpeterianos de la figura del emprendedor. La figura del empresario que es muy similar a quienes conozcan la obra de Schumpeter, a lo que él plantea respecto de la figura del emprendedor. Es un sujeto que mezcla el esfuerzo individual con el apego al trabajo, rechazando el lujo y la ostentación, rechazando también lo que podríamos denominar el ocio, la vida licenciosa. Y desde luego el derecho moderno que considera Weber fundamental para regular una serie de aspectos de la vida económica moderna, desde los procesos de intercambio hasta las relaciones contractuales que se establecen en el ámbito del trabajo o en el ámbito de la producción en general. Es fundamental la contribución que hace el derecho moderno porque le otorga un fundamento no solamente racional, sino que al mismo tiempo permite hacer de la actividad económica algo regulado, algo que se moldea, que digamos, no transgrede los marcos existentes, los marcos regulatorios existentes en una sociedad. Es por ende, y con esto ya voy a entrar a rematar en mi presentación, que la ética protestante reviste tanta importancia. Dicho sea de paso, todo lo que he señalado respecto de la racionalización, respecto a la distinción entre la racionalidad formal y material, y las condiciones para el desarrollo del capitalismo están presentes tanto en la ética como en la historia económica general. Ahora, en la ética protestante volvemos, o Weber vuelve a esta comparación que ya aparece en sus informes sobre la condición de los trabajadores agrícolas al este del río Elba, porque siempre está contrastando, en definitiva, dos estructuras sociales y económicas que son completamente distintas. Lo mismo tiene que hacer en este trabajo que tiene una pretensión mucho más globalizante. Está comparando el occidente europeo con otras zonas no europeas u otras zonas de Europa que, entre otras cosas, están más influenciadas por países latinos que están más influenciadas por el catolicismo y por ende no permeables a la ética que promueve la doctrina calvinista respecto del trabajo. Esta preocupación por este desarrollo desigual que va generándose en Europa es muy notorio y notable en Max Weber. De aquí nuevamente podemos hacer un guiño respecto de el aporte que había hecho el materialismo histórico, porque en definitiva
está planteando algo muy similar en términos de esquema analítico a la tesis del desarrollo desigual y combinado, que se conoce sobre todo a partir de Lenin con su estudio sobre el desarrollo del capitalismo en Rusia, y que se va a ir reafirmando en otros autores que se basan en el materialismo histórico. Ese esquema interpretativo está también presente en, en, eh, en Max Weber. Ahora, rápidamente, ¿cómo se define el espíritu calvinista o el espíritu del capitalismo desde la perspectiva del aporte que hace la doctrina calvinista? Sería un tipo de práctica que se basa fundamentalmente en la responsabilidad, con un fuerte sentido a la responsabilidad. Y al mismo tiempo, un énfasis en el comportamiento ascético y en el trabajo, pero no en cualquier trabajo, sino que en un trabajo asumido de manera sistemática, de manera racional y de manera sistemática. Porque de lo que se trata, al mismo tiempo, es producir la mayor cantidad de riqueza posible. Porque la riqueza no solamente tiene un fin individual, no solamente se genera por un mero afán individual. La riqueza tiene un impacto favorable hacia el resto de la comunidad, porque entre otras cosas permite, dado que la máxima es la riqueza debe ser invertida para generar más riqueza, eso beneficia al resto de la comunidad porque entre otras cosas se traduce en nuevas oportunidades desde el punto de vista laboral o desde el punto de vista productivo. De manera que un énfasis en el comportamiento ascético, en la dedicación al trabajo, en la producción, el rechazo a la vida ociosa, al despilfarro, a la pérdida de tiempo, y una concepción del trabajo asumido de manera racional y al mismo tiempo de manera sistemática. Esto ya contenido en lo que señalé anteriormente, el libro de máximas de Benjamin Franklin. Y aquí nuevamente nos encontramos con dos planos. A propósito del individualismo metodológico, el énfasis que siempre pone Weber en la acción individual y cómo su esquema de análisis siempre parte de los resultados de la acción individual, la acción de tipo colectiva, hasta llegar a el funcionamiento de las grandes estructuras que hacen posible el funcionamiento de la sociedad. Hay un plano macro, que es la religión protestante, que es, digamos, el factor sociocultural predominante. El plano micro, la necesidad de salvación, debido a la incertidumbre que genera la idea de predestinación. Y eso deriva en un comportamiento ascético que es completamente funcional al desarrollo del capitalismo. Una primera, por tanto, aproximación a la ética calvinista nos diría eso. Ahora, si tomamos en cuenta lo que destaca el propio Max Weber en la ética protestante y el desarrollo del capitalismo, vamos a observar que efectivamente todos los países protestantes logran desarrollar un capitalismo más o menos avanzado para la época, pero siempre y cuando se combine con aquellas condiciones estructurales e institucionales que derivan del predominio de la racionalidad material. En otras palabras, podríamos decir que la ética protestante por sí sola puede ser considerada condición necesaria pero no suficiente. Se debe combinar con estos otros factores. Porque hay un país en donde existe presencia de la religión protestante, pero no hay condiciones estructurales favorables. Entonces no hay desarrollo económico. Y viceversa. En China, donde hay condiciones estructurales más o menos favorables, no existe esa ética religiosa y por ende, en la época en que Weber lleva a cabo su estudio, no habría
un capitalismo al estilo inglés, suizo, holandés, principalmente. Por cierto, es fundamental la idea de predestinación y muchos de los aspectos que están contenidos en la doctrina calvinista. No por casualidad, autores como Skinner, Quentin Skinner, profesor de Historia de la Universidad de Cambridge, consideran a Calvino un precursor del liberalismo, desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista económico. Porque rechaza la presencia de instituciones jerárquicas, promueve un sentido de horizontalidad en las relaciones, sobre todo en la comunidad religiosa. Y por otro lado, está pensando en un comportamiento muy similar, con un énfasis en la responsabilidad individual, muy similar al que van a plantear muchos de los economistas liberales desde principios del siglo XIX en adelante. Ahora, hay algo muy notable en la doctrina calvinista, que a diferencia de la subordinación del poder que ejercen las otras iglesias, acá el control y la subordinación se traslada a nivel mental o a nivel de la conciencia. En las otras religiones, podríamos decir, existe una estructura que subordina, que es coercitiva incluso. En cambio acá, la doctrina hace que el control que ejerce la iglesia se traslade a nivel de la conciencia. Y dado que se promueve un comportamiento de tipo ascético, dedicado fundamentalmente al trabajo y a la producción, eso termina siendo absolutamente fundamental y digamos funcional para el desarrollo del capitalismo. Lo último que destacaría es el sentido de la profesión. En el fondo, el trabajo debe ser asumido como si fuera profesión. Ya Lutero le había otorgado ciertas características al trabajo que se acercan a la idea de la profesión. Entre otras cosas porque cuestiona la condición del clero derivada de la división entre el trabajo intelectual y el trabajo material. No obstante, le otorga al trabajo y a la noción de profesión un sentido similar a la idea de misión, de vocación. Mientras que en la ética calvinista se habla de un trabajo que debe estar siempre orientado a la búsqueda de la riqueza y del lucro. Porque ya sabemos que eso no solo tiene un destino individual, sino que tiene también un destino de tipo colectivo. En otras palabras, podríamos decir que Lutero da un paso importante, porque termina con aquella concepción negativa del trabajo manual, del trabajo productivo que existía desde la antigüedad clásica. Los griegos consideraban que el trabajo era una actividad solo de los esclavos y de quienes no eran hombres libres. Hasta, digamos, el medioevo, cuando se produce la separación entre el trabajo intelectual y el manual. Sin embargo, se mantiene o mantiene ciertos resabios propios del pensamiento y del cristianismo de la época del medioevo al rechazar la búsqueda excesiva del lucro y de la generación de la riqueza, sobre todo aquella que proviene de la actividad que podríamos denominar financiera, o mejor dicho, de aquella actividad económica que asumen la figura del prestamista. Por el contrario, Calvino no
presenta una visión negativa frente a la figura del prestamista, incluso frente a la figura del usurero. Es parte de la lógica, es parte de las reglas del juego, que exista usura, que exista, digamos, un prestamista que a veces se exceda en, digamos, en la fijación de las condiciones para el pago de ciertos créditos. Porque en el fondo se trata de una actividad que es tan o más importante que la actividad productiva, la actividad de tipo bursátil o la actividad de tipo financiera. Es tan o más importante que la actividad de tipo productiva. Quiero cerrar planteando lo siguiente. Además de lo que hemos visto respecto de esta conexión con el materialismo histórico y la complementariedad que se puede producir, habría que destacar que la obra de Weber tiene plena vigencia para determinar y para observar una serie de tendencias que son propias del capitalismo contemporáneo. Y al mismo tiempo, y tal como existe en el mérito que tuvieron estos investigadores alemanes para trasladar a Max Weber con el propósito de entender situaciones, procesos y fenómenos típicamente latinoamericanos, también podríamos plantear de que su esquema interpretativo hace posible pensar en una serie de situaciones que se dan tanto en América Latina como en nuestro país. Quiero destacar 5 conclusiones que se desprenden del trabajo de Max Weber. En primer lugar, porque de una u otra forma nos ofrece Max Weber la posibilidad de entender la crisis que experimenta el trabajo en la sociedad contemporánea. Cuando hablo de trabajo me estoy refiriendo al régimen contractual que predominó en la era del capitalismo industrial y que comienza a ser desplazado por relaciones contractuales que son más flexibles o que hacen posible o que generan precarización laboral. Porque nuevamente eso obliga a redefinir la actividad productiva y a otorgarle énfasis a la figura del emprendedor. Emprendedor que no solamente proviene de las élites, sino que proviene también de los sectores medios y de los sectores populares. En tal sentido, la obra de Weber ofrece la posibilidad de intentar comprender el momento actual respecto de las tendencias que se están manifestando a nivel de la producción y el trabajo, porque en el fondo esas mismas tendencias las encontramos en un sentido inverso en la época en que está avanzando el desarrollo del capitalismo industrial. Luego, la importancia que reviste la figura tanto del emprendedor como del empresario. Sobre todo tomando en cuenta una reflexión que se promovió durante mucho tiempo en América Latina. La inexistencia de una burguesía emprendedora capaz de transformar la estructura productiva, tal como la burguesía de Inglaterra, de Francia, de los Países Bajos, tal como aquellos sectores productores medios en Norteamérica, que en el fondo no solamente fueron capaces de transformar el antiguo régimen desde el punto de vista político, sino que también transformar la estructura económica y productiva. Esa burguesía no va a existir en América Latina y por ende el desarrollo del capitalismo, como ocurrió también en Alemania en la segunda mitad del siglo XIX, la termina llevando a cabo el Estado, la termina asumiendo el Estado. Entonces hay un déficit acá respecto de la figura de un emprendedor o de un agente productivo capaz de transformar la estructura productiva en general. Por cierto, que el impacto de la modernización neoliberal tal como la conocemos en Chile y en otros países latinoamericanos no deviene en la conformación de un burgués industrial o de una burguesía industrial. Podríamos decir que más bien se configura una suerte de
segmento o clase, entre comillas, de emprendedores. Pero al final la figura del emprendedor termina siendo transversal, al punto que hoy en día no solo se considera a los grandes empresarios emprendedores, sino que también se puede considerar emprendedores a quienes provienen de los sectores medios y de los sectores populares. Finalmente, la importancia que reviste el capital financiero. Muy notable en Weber. No solamente por la racionalidad que hay ahí, sino por el predominio que alcanza el capital financiero y su capacidad para subordinar al resto de los sectores productivos y al resto de los sectores económicos. En esto podríamos decir que Weber, al igual que Marx, se adelanta a la época de la reflexión del capital monopólico y otras reflexiones que dan cuenta del peso que tiene el capital financiero en el desenvolvimiento de la vida económica en las sociedades modernas y, desde luego, en las sociedades más recientes, más actuales. Eso sería, Dorotea, José Miguel y todos los presentes en esta presentación del día de hoy. No sé si hay preguntas, comentarios. Sí, muchas gracias, Octavio. Vamos a hacer de 2 rondas de preguntas. Voy a hacer la primera ronda de 3 preguntas, así que para que puedas anotar, Octavio. Han habido muchas preguntas y como siempre me cuesta, con mucho dolor, uno tiene que seleccionar alguna, así que disculpen esa arbitrariedad en cierta medida. Pero he tratado de articular varias preguntas que tratan de temas relativamente similares. El primero, habían varias preguntas, o sea, un par, la verdad, que señalaban una parte en tu presentación que tú señalaste que la irracionalidad se racionaliza en el capitalismo. Sí. Si podía aclarar un poco esa particular idea. Y muy vinculado a esa pregunta, habían 2 preguntas que enfatizaban esa dimensión. La primera es, ¿cómo encaja la idea del capitalismo racional y moderno que señalaste con el capitalismo especulativo? Que al parecer, o digamos mirándolo desde afuera, tendría un carácter inherentemente irracional, ¿no? Este fenómeno de la financiarización de la economía, ¿cierto? ¿Cómo se relaciona con esta idea de la racionalización del capital? Y la tercera es, también en esa línea de esta tensión entre racionalidad y irracionalidad, ¿cómo podría ser entendido la situación del capitalismo en América Latina, que tendría como una de sus características, ¿cierto?, la idea del despojo, el extractivismo, ¿cierto? ¿Cómo se articula con la idea del capitalismo racional? Partamos con esas 3, Octavio, si te parece. Me parece, voy a comenzar con la distinción entre irracionalidad y racionalidad. En el fondo, el proceso de racionalización logra permear diferentes ámbitos de la vida social y de la cultura. Y ese proceso de racionalización termina, en el fondo, subsumiendo a las expresiones de irracionalidad que todavía persisten en la época moderna. Al final, esa irracionalidad se racionaliza, porque en el fondo se subordina a este predominio de la racionalidad o de los procesos de racionalización que se están dando a nivel general. Respecto de lo que significa la irracionalidad y la actividad financiera y cómo la actividad financiera puede derivar en algo mucho más racional. Desde luego, cuando Max Weber analiza la actividad bursátil, la actividad financiera, está observando la lógica subyacente. Pero al mismo tiempo, él plantea soluciones y plantea, al menos en el contexto de la década de 1890, plantea algunas proposiciones respecto a cómo regular la actividad bursátil. Una forma de regular la actividad bursátil para Max Weber es ampliar las oportunidades de quienes se dedican a este tipo de actividades, que no quede recluida en un segmento de la población que está concentrando o que está acaparando este tipo de actividades, que en el fondo se democratice la actividad bursátil, que puedan participar de ella representantes de los sectores medios, o quienes provienen de los sectores medios y quienes provienen también de los sectores populares. Que no sea una actividad exclusiva de un solo grupo social, es lo que plantea Max Weber, más allá de
proponer un esquema regulativo o normativo alternativo al que ya existe. Por otra parte, Weber también considera que hay aspectos de la vida económica, entre ellos la actividad financiera, que se pueden autorregular. Y esa autorregulación proviene principalmente de la racionalidad que subyace al comportamiento de determinados agentes. En el fondo, son los propios agentes quienes en algún momento determinan que determinadas decisiones pueden incluso ser destructivas y autodestructivas. ¿Octavio? ¿Sí? Sí, perfecto. Si continuamos con la siguiente ronda. Sí, por Sí, supuesto. perfecto. Hay una pregunta que es, esta valoración de la racionalidad formal en Occidente, ¿qué relación guarda con el desencantamiento del mundo? ¿Este desencanto puede ser una herencia actual respecto a la democracia y su proceso de desencantamiento, por la redundancia? La siguiente es una pregunta un poco más política, Octavio. ¿Qué pensaba Max Weber sobre el comunismo? Y la última es, y esto es bien interesante porque permite un poco ampliar las categorías weberianas de lo que también hemos conversado acá, ¿cuál es la vigencia de otras categorías weberianas, en especial la del líder carismático, dada la mala utilización en el contexto actual, en especial en América Latina, y que se utiliza como un concepto de ataque, y no como un constructo que permite entender fenómenos como el populismo? Respecto de la racionalidad formal y lo que es el desencanto, desde luego hay una relación, hay una derivación ahí. Podríamos decir que el proceso de racionalización, tal como lo plantea Weber, conlleva siempre una situación paradójica. Y esta paradoja es la aparición del fenómeno del desencanto. Entre otras cosas porque el individuo comienza a perder la condición y la posibilidad de alternar tanto tanto los contextos institucionales como sociales en los cuales se desenvuelve debido a la excesiva burocratización y la excesiva racionalización. Eso trae consigo la pérdida de sentido y lo que Weber denomina el desencanto con el mundo. Pero es la paradoja del aumento creciente de los procesos de racionalización y los procesos de burocratización, porque en el fondo dejan escaso margen para lo que podríamos denominar una acción de tipo espontánea, porque en el fondo toda la acción es calculada en sus efectos, en sus consecuencias, y por ende eso conllevaría la pérdida de sentido o el desencanto del mundo. Muy interesante la pregunta respecto del comunismo, porque Max Weber publica o alcanza a desarrollar 4 ensayos sobre la Revolución Rusa. 2 ensayos dirigidos u orientados a destacar la experiencia de los bolcheviques en torno a 1905 y otros 2 destinados a analizar y caracterizar lo que está ocurriendo en la Rusia soviética. Weber alcanza a escribir esos 2 ensayos, por ahí por el año 1919. Son 2 ensayos que incluso Polity ha dedicado una publicación específica sobre estudios sobre la Revolución Rusa de Max Weber. Ahora, ¿qué es lo que piensa Max Weber respecto del comunismo? Que en el fondo, tanto más que el comunismo habla del socialismo, como aquello que sustenta al capitalismo poseen una misma raíz. En el fondo, el socialismo también conlleva un exceso de burocratización. Y lo que está observando precisamente en la Rusia soviética es que se está reafirmando esa preocupación inicial, porque lo que está observando es la construcción de un Estado altamente centralizado y de estructuras burocráticas que en el fondo corroboran lo mismo que estaría ocurriendo en sociedades más liberales como consecuencia también de los procesos de racionalización y los procesos de burocratización. Tiende a aumentar incluso en ese contexto el proceso de burocratización. Lo ve como parte de las consecuencias inevitables. Esta idea de la jaula de hierro no solamente sería
algo que estarían enfrentando las sociedades capitalistas occidentales, sino que también una sociedad en construcción como la sociedad soviética. Respecto del líder por ahí me preguntaban sobre el fenómeno de la política, la democracia. No está contenido en los escritos económicos, pero sí es notable lo que plantea Max Weber en La política como vocación. No por casualidad, es el autor que introduce el concepto de democracia plebiscitaria, que la democracia moderna tiende a ser una democracia plebiscitaria, donde los ciudadanos asumen un rol más pasivo que activo, a diferencia de la importante figura del político profesional, que adquiere enorme protagonismo, mientras que el ciudadano tiende a asumir una actitud más pasiva. ¿Y por qué razón? Porque en el fondo el ciudadano permanentemente está obligado a ratificar decisiones que adoptan otros, pero que no adoptan los ciudadanos de manera directa. Cuando eligen autoridades, en el fondo lo que están haciendo es ratificar una decisión previa que ha tomado la estructura partidaria o que ha tomado la dirigencia de un partido. Entonces, es simplemente un ejercicio, de ratificación. Eso lo denomina, esa forma de práctica que se está imponiendo en muchas de las democracias modernas, la denomina democracia de tipo plebiscitaria. No tiene que ver con que se consulte a la población, sino que más bien tiene que ver con esta idea de la ratificación y de la actitud pasiva que el ciudadano termina finalmente asumiendo. Respecto del líder carismático, sí, encuentro toda la razón que a veces hay un uso demasiado genérico, demasiado abusivo de algo que Max Weber destaca de manera muy rigurosa a partir de los estudios que él realiza sobre fenómenos religiosos. Porque en el fondo, el líder carismático tiene una connotación de carácter religioso. Pero hay algo que es importante en Max Weber, que Max Weber lo plantea de manera muy categórica. El líder carismático siempre corre el riesgo de que su carisma se rutinice. Y por ende, el líder carismático tiene que estar permanentemente resaltando sus dotes carismáticas. Por cierto, y esto lo han llevado a cabo una serie de autores que estudian el fenómeno del populismo, como Carlos de la Torre, populismo latinoamericano, se puede hacer un uso de las categorías weberianas, entre ellas la de la dominación carismática, para entender el fenómeno del populismo o las distintas variantes que adopta el populismo en América Latina. Tanto el populismo clásico como el neopopulismo que se comienza a imponer a partir de los años 90 a nivel latinoamericano. Perfecto. Bueno, con estas dos rondas de preguntas cerramos este seminario, esta sesión sobre la obra de Max Weber. Octavio, muchísimas gracias, muy completa la presentación. Quedaron muchísimos temas que esperamos que podamos seguir conversando más adelante. Y de nuevo te queremos dar las gracias por haber aceptado nuestra invitación y lo esperamos el próximo lunes con la presentación de la obra de Thorstein von Veblen. Así que muchas gracias, Octavio. Y nos gracias a ustedes. seguimos viendo. Que tengan buena tarde todos. Octavio. Muchas gracias a todos los participantes. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Chao, chao.